Ok, bien jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA. Somos de la especialidad de análisis de sistemas. El día de hoy nos convoca la unidad didáctica Auditoría y Seguridad Informática. El tema que vamos a abordar el día de hoy corresponde a la actividad de aprendizaje número 2, es decir, corresponde básicamente a la segunda semana. El tema tiene que ver acerca todo lo referente a la gestión de riesgos, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de la gestión de riesgos de las tecnologías de la información, gestión de riesgos de TI, y también vamos a hablar un poco acerca de los controles de accesos que existen a nivel de seguridad informática. Eso significa que vamos a tener que hablar un poquito acerca de la normativa ISO y vamos a ir explicando cada uno de estos conceptos que corresponden pues a la actividad de aprendizaje número 2. Bien, dicho esto, es importante siempre su participación. Yo siempre valoro la participación de ustedes, siempre los tengo presentes, ¿no? Yo siempre digo, cuando un estudiante siempre interviene, participa, es sinónimo que está llevando la clase y además es sinónimo pues que el curso le interesa, ¿no? Y también sirve como referente para poder acordarme de ti, obviamente, cada vez que tengo que evaluar o calificar, tengo pendiente siempre sus aportes, sus intervenciones y sobre todo sus apellidos, ¿no? Muy bien, hablemos entonces de riesgos. A ver, pregunto, ¿qué entienden ustedes por riesgo? Solamente quiero la definición de riesgo. No estoy pidiendo la definición de qué es la gestión de riesgo o en qué consiste la gestión de riesgos de TI. ¿Qué entienden ustedes por riesgo? ¿Alguien puede dar su opinión? ¿Qué entienden por riesgo? ¿Cómo definirían el término riesgo? A ver, Gianmarco, buenos días, te escucho. Buenos días, profesor. Riesgo que nos podría causar algún daño, nos podría. Ya, muy bien. Entonces, el riesgo vendrían a ser posibles escenarios, podrían ser posibles, digamos, situaciones en las cuales nos podríamos encontrar, ¿no? Sí, profesor. Que obviamente pueden perjudicarnos, ¿no? Ok, está bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más puede definir qué cosa es un riesgo? ¿Ideas? Aparte de la del compañero. Claro, es una posibilidad, profesor, de que podamos tener un daño, ¿no? En el trabajo o en cualquier situación. Un daño, ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces tienden a ser posibles eventos o situaciones, ¿no? Claro, claro, ¿no? Como por ejemplo, correr el riesgo de que vean tu conversación cuando estás grabando tu videograbación de tu exposición, ¿no? Tener abierto de repente el correo electrónico, tener abierto de repente el WhatsApp, ¿no? Profesor, corro el riesgo, estoy corriendo el riesgo de revelar mi intimidad, ¿no? Ok, sí, efectivamente. Son situaciones, ¿no? Quedan como anécdotas, ¿no? Oye, eso no debo de hacer, sí, pues debo tener más cuidado porque estoy corriendo el riesgo de exponer mi intimidad, dice, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Muy bien, excelente, excelente. Creo que tienen claro, ¿no? Cuál es el término de riesgo. Y vamos a ir un poco definiendo ello el día de hoy. Y luego vamos a hablar ya en términos generales en qué consiste, ¿no? La verdadera gestión de riesgos de TI. Cuando hablamos de riesgos de TI, definitivamente eso es hablar también de una serie de medidas, una serie de políticas, de normas de seguridad que tenemos que implementar, perdón, en toda organización, que debemos de implementar en toda empresa, porque obviamente si no lo hacemos, corremos el riesgo de que se nos vulnere, ¿no?, la seguridad en temas de informática, que se vulnere la seguridad al acceso a la información. Recuerden que el activo más valioso de una empresa es su información. Anoten eso, sobre todo porque hay una evaluación, ¿ya? Ese término, información. Cuando te pregunten por ahí, ¿no? Ya sea en un foro, en alguna evaluación, ¿cuál es el activo más importante? ¿Cuál es el activo más valioso de una empresa? Pues obviamente es su información, sin dejar de lado, claro está, sus equipos o recursos tecnológicos, sin dejar de lado pues su hardware, ¿no? Y también su software, porque recuerda que tanto el hardware como el software están dentro de la clasificación de activos de IT, activos de Information Technology, activos de tecnologías de la información. Cuando uno quiere hacer una gestión y sobre todo en el área de sistemas,
en el cual va a implicar en algún futuro hacer algún proceso de control, algún proceso de auditoría en temas relacionados con lo que es la seguridad informática, sin duda alguna tenemos que en cierta manera hacer un control de inventario, ¿no? Y toda gestión tiene que tener un control de inventario para saber qué cosa es lo que tenemos, digamos, bajo nuestro cuidado, bajo nuestra gestión, ¿no? ¿Qué cosa es lo que vamos a gobernar, lo que vamos a administrar, lo que vamos a tener bajo nuestro cuidado? Entonces, si mañana a Yahoo o si mañana de repente a Briceño o a Flores o a Salguerón le asignan, digamos, una jefatura de área como es el Departamento de Sistemas, cada uno de ustedes tienen que pensar en el tema de seguridad informática. No solamente en el desarrollo de sistemas, no solamente en el hecho de que sí, yo soy de informática y en cierta manera pues me voy a dedicar a desarrollar sistemas para la empresa, lo cual está genial, pero también tienes que considerar el tema de seguridad informática, incluso en el proceso de desarrollo. Incluso en el proceso de desarrollo de software, uno debe de considerar el tema de la seguridad informática, ¿no? ¿Cómo evitamos que de repente hackers o en este caso crackers o lammers intenten vulnerar la seguridad al acceso al servidor de la base de datos? ¿Cómo evitamos que se vulnere, por ejemplo, la base de datos del sistema, ¿no? Sabiendo que la técnica más común es SQL Injection, que es una de las técnicas que utilizan mucho para vulnerar el acceso al servidor y a la base de datos. ¿Qué niveles de protección puedo aplicar a nivel de la red? ¿No? Yo sé de redes, no, entonces tengo que tener un especialista en redes que de repente me guíe, me asesore, me diga cómo es que puedo, en este caso, mejorar el nivel de seguridad de mi propia red LAN, ¿no? Entre otras medidas de configuración a nivel de servidor, ¿no? Porque acuérdate que en un servidor también existen lo que se llaman directivas de seguridad local, directivas de contraseña, directivas de lo que es puertos, etcétera. O sea, hay una serie de elementos que tenemos que considerar. Sin embargo, también debemos de evaluar la posibilidad que en algún momento los sistemas que nosotros vamos a desarrollar van a tener que ser auditados, ¿no? Entonces, la verdadera gestión, ¿no? La verdadera gestión que debemos de realizar dentro del área de sistemas también va de la mano con otro tema que es importante, que es la gestión de los servicios informáticos, ¿no? Lo que implica, pues, hacer una gestión de entrega y soporte de TI. Y dentro de esa gestión que nosotros vamos a tener que realizar en el área, pues, también tenemos que evaluar una serie de riesgos, una serie de amenazas, una serie de errores o problemas a los cuales podrían estar expuestos los activos de TI de la organización. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo un análisis de riesgo o cómo puedes tú hacer un análisis de riesgo de TI si no sabes lo que tienes, digamos, bajo tu gestión, si no sabes lo que tú tienes que administrar, que cuidar, etcétera? Y eso implica hacer un control de inventario. Eso implica que tú tengas que hacer un control de inventario de los activos de TI que tiene la organización. De repente, hacer un formato en Excel, empezar a registrar cuáles son, ¿no?, los equipos, clasificarlos, ¿no? Una lista de hardwares, una lista de softwares, y empezar a ver en qué áreas se encuentran estos equipos de TI. Y en cierta manera los van a utilizar los usuarios de la empresa, pero que tú como especialista de sistemas también tienes que gestionar, ¿no? Por ejemplo, el tema de mantenimiento, el tema de seguridad, etcétera. Entonces, la gestión es más compleja de lo que parece, porque son una serie de acciones que tenemos que aplicar. Más aún cuando la empresa tiene o visualiza o tiene de repente, no sé, la visión a largo plazo de implementar un SGSI. ¿Alguien recuerda qué cosa era un SGSI? Lo hablamos en la clase anterior, no sé si alguien recuerda las siglas SGSI. Era sistema. ¿Sistema de qué? ¿Alguien recuerda? SGSI. ¿Tienen digamos, a la mano ese término? ¿Recuerdan o no? Un SGSI, a ver, si no lo recuerdo. Sistema de gestión de seguridad de información. Perfecto, se nota que han visto el video entonces para responder los foros. Muy bien, efectivamente, ¿no? Es un sistema de gestión de seguridad de la información. Un sistema de gestión de seguridad de la información o un SGSI no es otra cosa que la aplicación de una serie de políticas, de normas, de seguridad, de controles de acceso, etcétera, pero que están, digamos, basados en una normativa internacional, que en este caso viene a ser la normativa ISO 27000 o la ISO 27001.
pues una serie de directivas que ya los vamos a ir viendo más adelante, son más de 100 directivas, que nos recomiendan, ¿no? Una serie de medidas de seguridad que debemos de aplicar dentro de una organización. Entonces, todos estos elementos tenemos que considerar, sobre todo cuando vamos a hacer alguna gestión dentro del área de sistema, ¿no? Sobre todo cuando, digamos, tenemos la responsabilidad de gestionar todo el área, ¿no? Y todo el área, pues, implica no solamente ver la parte de desarrollo de software, sino también implica ver el tema de la seguridad informática y los controles de auditoría, que son muy importantes, porque al final, si algo sucede dentro de la empresa, si se vulnera la seguridad, si se, digamos, se filtra la información de la empresa, archivos, base de datos, etcétera, pues obviamente la responsabilidad va a caer siempre sobre el área de sistemas y van a decir, pero ¿cómo? Tú no has hecho una gestión de riesgos de TI, tú no has evaluado cuáles, digamos, son los posibles riesgos a los cuales podría estar, digamos, expuesto a los activos de TI, a qué riesgos está expuesto el servidor, las máquinas de los usuarios, etcétera. Entonces, para ello, tú tienes que primero identificar qué es lo que tienes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos dentro de la empresa? Tenemos a nivel de software tales tipos de sistemas, ¿no? De repente tenemos software de escritorio, tenemos sistemas web, tenemos aplicaciones móviles, tenemos sistemas de repente que tienen que ver con soluciones OLAP, de repente tenemos por ahí una solución en Business Intelligence, tenemos Business Analytics, a nivel de hardware, ¿no? ¿Qué equipos tenemos? ¿Qué tipos de servidores existen? Solamente está el servidor de la base de datos, tenemos un servidor web, un servidor de correo electrónico, un servidor de impresión, etcétera. Hay una serie de servidores que podemos tener dentro de la organización y que tenemos que inventariar y evaluar a qué posibles riesgos de TI están expuestos dichos activos. ¿Para qué? Para que en el tiempo tu gestión pueda ir mejorando, ¿no? Entonces, como se dice, no hay gestión que la que no se hace, ¿no? En cierto sentido también es así. Muy bien, jóvenes, dicho esto, gracias por su participación. Entonces, veamos parte del tema del día de hoy. Como toda actividad de aprendizaje, obviamente tiene que haber un logro, que es lo que buscamos o qué es lo que se busca con esta sesión. Y lo que se busca es que ustedes puedan básicamente identificar los controles de acceso para el aseguramiento y protección de la información, teniendo en cuenta la norma ISO 17799, que es básicamente la del año 2005, y que luego en las siguientes sesiones vamos a ir viendo o adentrándonos a la nueva versión, ¿no? Que es la ISO 27000 y la 27001. Muy bien, entonces hablemos un poquito acerca de lo que viene a ser el tema de gestión de riesgos, ¿no? Hablar de gestión de riesgos, sin duda alguna, es hablar de un análisis, ¿no? No podemos gestionar algo si es que no analizamos algo, claro está. Entonces, tenemos que empezar primero con un análisis de riesgos de TI, ¿no? Tenemos que primero identificar cuáles son los posibles riesgos, identificarlos, evaluarlos, analizarlos, para poder tratarlos, mitigarlos, y eso es parte finalmente de la gestión. Ok. Dicho esto, entonces vamos a ver algunas reflexiones, ¿no?, importantes sobre, por ejemplo, el hecho de correr el riesgo en la vida, ¿no? Decimos que en la vida misma siempre tenemos que correr riesgos, ¿no? Dice el dicho, ¿no? Por ejemplo, el que no arriesga no cruza, ¿no? Hay un refrán incluso muy sonado que dice, ¿no? El que no arriesga no cruza. Sí, efectivamente, en la vida siempre vamos a estar expuestos a una serie de riesgos y en algún momento, pues, a veces hay que correr esos riesgos. Pero en informática eso no puede suceder. En informática no podemos dejar todo al azar. Tiene que haber siempre una planificación previa, ¿no? Muy bien, por ejemplo, dice, ¿no? El reír de repente constantemente es correr el riesgo de ser presentado de repente como un bobo o como un tonto, ¿no? O sea, se corre el riesgo, dice, ¿no? El hecho de estar riendo constantemente en la vida. El llorar también es correr el riesgo de parecer una persona débil o una persona muy sentimental, ¿no? Tenemos otra reflexión. El exponer los sentimientos es arriesgarse básicamente a exponer su verdadero yo, ¿no? Hay personas que son, por ejemplo, muy sinceras, ¿no? Hay personas incluso que a veces no saben mentir y se les nota en la cara, en la expresión, ¿no? Entonces, ¿qué hace esa persona? Pues expone sus sentimientos, ¿no? Tal cual es. Pero eso también le puede cobrar en cierta medida
que se revele su verdadero yo, ¿no? Se está arriesgando a exponer su verdadera personalidad. El comunicarse con otro también es correr el riesgo de involucrarse. Efectivamente, el que tú te comuniques constantemente con una, sino con varias personas, corres el riesgo de que te involucren en algún tema que de repente no era de tu incumbencia y que sin querer participaste en esa conversación. Entonces, ahí también hay otro riesgo. El hecho de que con quién te comunicas y qué es lo que finalmente te expresas en esa comunicación, ya sea verbal, ya sea de repente por escrito, por correo electrónico, etcétera. Pues hay que también tener cuidado con qué cosa es lo que manifestamos, porque se nos pueden involucrar en temas que de repente no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? El compartir tus ideas, el hecho de que tú compartas básicamente tus ideas o tus anhelos, tus sueños, de repente ante una multitud, ¿no? Ante un auditorio, qué sé yo, es correr el riesgo, dice, también de perderlos. Sí, ¿no? Reza también el refrán que muchas veces las ideas que tienes las guardes hasta que estén ya encaminadas, hasta que tú en cierta medida ya tengas algo trabajado, ¿no? Porque si todavía no has empezado a trabajar por tus sueños o por tus anhelos o por tus ideas y al final pasa el tiempo y no lo cumples o no lo realizas, pues corres el riesgo de que simplemente digamos que no se implemente por un lado y por otro que seas criticado, ¿no? Y a veces las críticas a veces también son muy duras, ¿no? Las personas a veces también suelen ser a veces muy hirientes con el tema de la crítica. El amar es correr el riesgo de que no te correspondan, ¿no? Esto, ¿quién no lo ha vivido, no? ¿No es cierto? ¿No es cierto, Alex? Claro, ¿no? El hecho de que tú entregues tus sentimientos, ¿no? Corres el riesgo de que te digan, no, gracias por ahora, no están interesados en tus sentimientos. Muy bien, ese también es otro riesgo. Vivir también es correr el riesgo de morir, ¿no? Obviamente, todas las personas nacemos y en algún momento también tenemos que partir, ¿no? No somos eternos, definitivamente. El intentar, el intentar es el hecho, se refiere básicamente al hecho de estar constantemente haciendo varias veces la misma cosa, la misma situación, ¿no? También se corre el riesgo de poder fracasar, definitivamente, ¿no? Dice, no, sí, yo voy a intentar, profesor, de todas maneras, sacar mi tesis, sacar mi título, mi proyecto, entonces estoy intentando y estoy ahí, ¿no? En este avatar, ¿no? Constante. Pues sí, tienes que intentar, ¿no? Intentar constantemente para que puedas lograr el éxito. Pero eso también implica que en algún momento también se pueda correr el riesgo de fracasar. Entonces, siempre en la vida hay riesgos, pero para eso, para evitar correr ciertos riesgos en ciertas situaciones, en ciertos momentos, pues hay que también tener parte de un análisis, una planificación para evitar ciertos riesgos que se pueden correr dentro de la vida misma, ¿no? Muy bien. A ver, continuamos. Por acá tenemos algunos otros ejemplos, ¿no? De reflexiones sobre los riesgos en la vida, ¿no? Dice, pero los riesgos deben de ser tomados porque el mayor peligro en la vida es no tomar ningún riesgo. O sea, el peor peligro en la vida o el mayor peligro en la vida es no hacer nada, ¿no? O sea, en cierta manera también tenemos que tomar acción. La persona dice que no arriesga nada, simplemente no hace nada y no tiene nada. Y lo más crítico es que no sea nada. Entonces, esa es otra reflexión importante, ¿no? No tomar riesgos, dice, puede evitar definitivamente el sufrimiento, ¿no? Y el dolor, pero no se puede aprender, no se puede sentir, no se puede cambiar, no se puede crecer, no se puede amar o no se puede vivir si es que no tenemos, digamos, la capacidad de tomar en algún momento ciertos riesgos, ¿no? Es como a veces cuando yo les pido a ustedes que participen, ¿no? A veces el alumno dice, no, mejor no participo, profesor, porque corro el riesgo de equivocarme. Sí, pero estás en un proceso de enseñanza, ¿no? De aprendizaje. O sea, si no te equivocas, si no haces ensayo-error, pues obviamente nunca vas a aprender, ¿no? Se aprenden también de los errores, de las equivocaciones, con la intención de mejorar, con la intención de decir, ah, sí, esto no era así, ¿no? Tenía un concepto errado, pero ya lo aprendí, ya sé que esta situación o tal tema se maneja de esta manera, ¿no? Entonces, ahí también esa reflexión es importante. Dice, los encadenados por sus actitudes son esclavos, han perdido su libertad.
Solo la persona que arriesga es libre, ¿no? Muchas de estas reflexiones son anónimas y considero importante colocarlo como parte de nuestra clase, un poquito para hacer la reflexión, ¿no? De que como seres humanos o como personas, en algún momento de nuestra vida, pues tenemos que correr ciertos riesgos para poder crecer, para poder evolucionar en cierta medida como persona y también como agente dentro de la sociedad, ¿no? Muy bien, ¿esto cómo es en el tema de informática? Bueno, en el tema de informática, definitivamente los riesgos debemos de evitar correr ciertos riesgos, sobre todo porque muchos de los riesgos de TI a nivel de tecnologías de la información se tienen que aplicar a nivel de equipo, se tiene que evaluar a través de recursos TICs. Entonces, tiene que haber un análisis previo, tiene que haber una identificación previa de cuáles son esos riesgos a los cuales estarían expuestos nuestros recursos tecnológicos de nuestra organización dentro de la cual nosotros trabajamos o nos desarrollamos profesionalmente, justamente para evitar correr dichos riesgos. Y en el caso de que sucedan, en el caso que estuviéramos en un escenario posible ya de riesgo, la pregunta es qué hacer. Pues los riesgos también tienen que ser tratados en su mayoría o en este caso mitigados, ¿no? Mitigados, el mitigar riesgos no significa que tú vas a evitar los riesgos. No, no, no. El mitigar es hacer frente. El mitigar es tratar el riesgo de manera inmediata para poder evitar ya sea la pérdida de la información o la pérdida del equipo, ¿no? Según sea el riesgo que estemos evaluando. Claro está. Perspectiva general de la gestión de riesgos. Dice, el riesgo es parte de nuestra vida, sin duda alguna. Como sociedad, debemos tomar riesgos para crecer y para desarrollarnos. En energía, en infraestructura, en cadenas de suministro, para la seguridad, por ejemplo, de los aeropuertos, los hospitales, la vivienda, la administración eficaz. De los riesgos a ayudar pues a las sociedades a tener éxito. En nuestro mundo acelerado, los riesgos que tenemos que gestionar van a evolucionar también de forma rápida. Necesitamos entonces asegurarnos de gestionar esos riesgos, de manera que podamos minimizar o reducir, más no evitar, porque eso sí no lo vamos a poder evitar, pero sí tratar de minimizar o de reducir básicamente las amenazas a los cuales van a estar expuestos generalmente nuestros recursos tecnológicos y en cierta medida también maximizar el potencial de los mismos, ¿no? Entonces, esta es un poco la perspectiva general que tiene que ver acerca de la gestión de riesgos. Por otro lado, el papel de las TI, el papel de las tecnologías de la información dentro de una empresa, dentro de una organización, sin duda alguna, pues ha transformado en los últimos años y ya no son vistos estas tecnologías, ¿no? Ya no son vistos solamente como, digamos, elementos de apoyo a la organización. Ya no son vistos como simples herramientas, ¿no? De apoyo para una empresa, ¿no? Ha cambiado esa perspectiva. Antes, de repente, hablar de tecnología, hablar de sistemas, hablar de una red LAN, hablar de servidores, hace algunos años atrás, era básicamente visto solamente como una herramienta de apoyo. Pues eso ha cambiado. Ahora, incluso estos recursos tecnológicos hoy en día se han vuelto, creo yo, indispensables. Se han vuelto más que necesarios, diría yo, indispensables. No hay empresa hoy en día que no haga uso de recursos tecnológicos, que no haga uso de sus recursos tecnológicos, que no haga uso básicamente de los múltiples sistemas de información o de los múltiples recursos de hardware que hoy en día existen y que son ya necesarios e indispensables para la gestión misma de la empresa. O sea, es mucho más fácil realizar una venta a través de un sistema de ventas, es mucho más fácil llevar la gestión de entrada y salida de vehículos a través, por ejemplo, de un sistema de control de ingreso y salida de vehículos para una empresa, porque todo está automatizado y porque el proceso, digamos, de registro como tal es mucho más fácil, mucho más dinámico. El tema de checklist, de verificación, de búsqueda, de control, de obtención de datos, de consolidar la información a través de reportes, ¿no? Entonces, se ha vuelto hoy en día, pues, los recursos tecnológicos o las tecnologías de la información
como un elemento fundamental para la mayoría de empresas y ya no son vistos como simples herramientas de apoyo para una organización, claro está. Por otro lado, también dice, permite a las empresas diferenciarse y sobre todo proporcionar a muchas de ellas una ventaja competitiva, ¿no? Dentro del sector o dentro del rubro en el cual ellos operan. Acordémonos que básicamente las empresas, cada una de ellas que existen en el mercado, están orientados a un rubro económico en especial, ¿no? Institutos, academias, universidades que están enfocados al rubro de educación. Empresas que se dedican de repente a la venta de productos o a comercializar ciertos artículos o a brindar ciertos servicios, ¿no? Están orientados a un rubro económico en concreto. Y el hecho de que esas empresas utilicen ciertas tecnologías, digo ciertas porque existe toda una gama, y eso lo vimos la semana pasada, en la clase anterior, y había toda una clasificación de recursos tecnológicos. Entonces, obviamente, una empresa que sea digamos, del rubro comercial, que tenga que ver de repente con la venta de productos, que puede competir dentro del mismo espacio geográfico, es decir, dentro del mismo distrito, dentro de la misma ciudad, de repente a escasas cuadras o en la misma urbanización, etcétera. Obviamente, si una hace uso de estos recursos tecnológicos, pues le va a dar cierta ventaja competitiva, porque eso se ve y se transmite en las operaciones mismas que ellos realizan. El cliente lo va a percibir. Ah, mira, yo me he ido a tal empresa y todo está sistematizado. Es más, hay un módulo de consulta. Yo, cliente, puedo ir y consultar en pantalla si el producto que yo busco o necesito está ahí. O sea, yo mismo como usuario puedo hacer la búsqueda de repente a través de una pantalla táctil, qué sé yo. Ahí de repente hay un módulo de consulta. Entonces, porque de repente hay, no sé, hay mucha afluencia y yo puedo ir y consultar. Entonces, si yo veo que este es el producto y está, efectivamente voy y hago mi pedido, por decir, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo lo trabaja la competencia? No, en la competencia no hay nada de eso, no tiene que esperar, el vendedor nos atienda, él va, consulta, incluso se va y se pasea por el almacén, va a verificar si hay lo que está de repente el cliente solicitando. Vamos a suponer, pues, no sé, que es una empresa que se dedica a la venta de repuestos de repente y tiene que ir pues al almacén a verificar, ¿no? Si determinada pieza o pernos o tornillos de repente hay o existen y si no hay, pues vienen y dicen no hay y tengo que esperar. Cosa que no sucede de repente con la otra empresa, que todo lo tienen sistematizado. Entonces, eso en cierta medida le va a brindar cierta ventaja competitiva, obviamente. ¿Por qué? Porque está haciendo uso de tecnología. Este resultado, en ese sentido, pues va a convertir a las tecnologías de la información en un habilitador estratégico en lugar de un centro de costo. Como resultado, pues la perspectiva sobre la gestión de riesgos de tecnologías de la información pues, dentro de una organización o dentro de una empresa, sin duda alguna, también han evolucionado. Bien. Hablemos ahora de cuáles son los fundamentos de la gestión de riesgos. Ya estamos dando una vista, una perspectiva, qué cosa eran los riesgos y qué cosa es la gestión de riesgos como tal, pero vamos a ver sus fundamentos. Aquí, por ejemplo, nos habla acerca de que el riesgo es una medida del grado en que una entidad básicamente está amenazada por una posible circunstancia o por algún posible acontecimiento. Eso es el riesgo. Es básicamente, dice, una medida del grado en que una entidad puede estar amenazada o puede estar expuesta a ciertas circunstancias o acontecimientos que en cierta medida pueden amenazar, ¿no? Sus activos, puede amenazar su gestión como tal. Aquí tenemos la gestión de riesgo a 360 grados, ¿no? Dice, lo primero que tenemos que hacer es básicamente un proceso de identificación y evaluación de los riesgos. O sea, si algo tenemos que hacer es identificar cuáles son los posibles riesgos, ¿no? Dentro del área de informática, a los cuales estarían expuestos nuestros activos de TI de nuestra empresa, identificarlos y evaluarlos. ¿Para qué? Para poder reducir en cierta medida dichos riesgos.
Eso implica que tú tengas que elaborar ciertas, digo en plural, estrategias. Puede ser una estrategia o puede ser un conjunto de estrategias. ¿Para qué? Para poder retener esos riesgos. Retener significa en el hecho de tratar de minimizar, ¿no? Minimizar que esos riesgos afecten, ¿no?, a la organización, a la empresa, para luego poder hacer la transferencia, ¿no? La transferencia de esos riesgos, lo que implica pues un diseño y una colocación de, por ejemplo, de programas o de softwares que sean seguros, ¿no? Para poder luego gestionar cada uno de esos riesgos. Esto sin duda alguna se tiene que dar sobre plataformas tecnológicas, ¿no?, que nos ayuden pues a identificar, a registrar, a gestionar cada uno de esos riesgos y de la información que podemos acumular a raíz de esa experiencia, con el único fin de optimizar, ¿no?, básicamente las posibles reclamaciones por parte de los usuarios dentro de la empresa, porque obviamente si el sistema se cae, producto, por ejemplo, de una amenaza, como puede ser un malware, un troyano, un virus, ¿no? En cierta medida, esto puede generar pérdidas para el usuario, pérdidas de su información o, en este caso, la pérdida de algo que es básicamente irreparable, que es the time, que es básicamente el tiempo. Entonces, como parte de nuestra gestión dentro del área de sistemas, tú también tienes que ser consciente de que parte de la gestión es que la empresa también pueda hacer uso de algún software o de algún aplicativo para poder llevar un control de los riesgos. Y quizás aquí muchos de ustedes me pregunten, me digan, profesor, ¿qué? ¿Puedo yo gestionar mis riesgos a través de un software? Claro que sí. Tú puedes tener un sistema, ya sea un sistema de escritorio o un sistema web, que puedas tú, digamos, canalizar o registrar e inventariar, ¿por qué no?, cada uno de los posibles riesgos a los cuales has estado expuesto tú y también tu gestión y también los recursos TIC de la empresa, y cómo es que tú has ido solucionando cada uno de esos posibles riesgos a los cuales has estado expuesto producto de una amenaza. No te olvides que primero hay que evaluar, hay que identificar y evaluar cuáles son las posibles amenazas a los cuales, digamos, se puede estar expuestos esos equipos de TI, esos activos de TI, y toda amenaza que no es solucionada, pues a la larga puede conllevar a ciertos riesgos. Acuérdate que el riesgo viene post evaluación de la amenaza. Ya, eso tienen que tenerlo claro. Entonces, todo esto se puede gestionar a través de un sistema o de un software. En el mercado actualmente existen sistemas informáticos que te pueden ayudar a gestionar todo esto, a gestionar amenazas, a gestionar riesgos, etcétera. Pero eso no implica que tú también como especialista puedas tener tu propio sistema, tu propio software que te ayude pues a gestionar cada uno de los riesgos a los cuales has tenido tú que identificar, que analizar, que evaluar y sobre todo que gestionar, o sea, que gestionarlos como tal, ¿no? Alguien dirá, profesor, ¿eso significa que nosotros en la empresa debemos tener un sistema de helpdesk? Sí, un sistema de helpdesk, un sistema de mesa de ayuda puede servir muchísimo para poder, en base a ese sistema, en el tiempo, mejorarlo y tener todo el control, ¿no?, de las incidencias, ¿no?, de las incidencias que pueden reportar los usuarios y que en cierta medida nos va a servir como una base de datos para poder tener un control de las posibles amenazas, errores, problemas, riesgos y soluciones que hayamos nosotros podido dar a cada una de las incidencias que puedan haber sido reportadas por los propios usuarios dentro de una empresa. Claro está. Ok, dicho esto, entonces, vamos a hablar del riesgo, de la consecuencia, la probabilidad, ¿no es cierto?, de que estos ocurran y cómo gestionar cada uno de ellos. El riesgo, sin duda alguna, dice, es la combinación de una probabilidad, de un suceso y sobre todo de su consecuencia. El término riesgo suele utilizarse solo en el caso de que exista al menos una posibilidad de consecuencia negativa. Entonces, que quede claro que el término riesgo, ¿no?, se asocia generalmente
a la posibilidad de que dicho evento, dicha posibilidad, dicho suceso, dicha consecuencia sea negativa. Si es negativa, es un riesgo. La consecuencia como tal viene a ser el resultado de dicho suceso, es decir, el resultado de dicho evento. Se puede derivar, dice, más de una consecuencia con respecto a un mismo suceso. Las consecuencias pueden variar, ¿no? De positivas, o sea, de consecuencias que pueden ser positivas o que puede generar o desencadenar consecuencias negativas. No obstante, las consecuencias son siempre negativas, todo lo referente en aspectos de seguridad, ¿no? Entonces, generalmente, en conclusión, un riesgo que se identifica a nivel de tecnologías de la información puede ser una consecuencia, puede ser una serie de eventos, de sucesos, que van a traer como consecuencia, dice, en este caso, resultados no positivos, sino negativos. Y más aún, si es que estos están relacionados con el tema de la seguridad, ¿no? La seguridad que básicamente tiene que estar asociado a equipos, a hardware, a software, y que nuestra responsabilidad es tratar de mitigar dichos riesgos. Hablemos de la probabilidad. La probabilidad de que cierto riesgo ocurra o no va a depender básicamente del grado en que un suceso pueda tener lugar o no. O sea, la probabilidad de que ocurra o no ocurra determinado riesgo efectivamente va a depender mucho del suceso, del evento que se está desencadenando, que se está dando dentro de la organización. La gestión de riesgo, por lo tanto, ¿qué viene a ser? ¿No? O sea, ya me tiene claro, profesor, ya tengo claro qué cosa es un riesgo, tengo claro ahora qué cosa es la consecuencia. La consecuencia será producto del evento, del suceso que se está dando. Y que generalmente toda consecuencia de un riesgo identificado, siempre, me dice el concepto de la teoría, va a ser en negativo, ¿no? Siempre va a ser en negativo, para que sea considerado un riesgo. Si me da una consecuencia positiva, entonces eso no es un riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente muchos de esos riesgos pueden pues connotar, ¿no? O pueden afectar el tema de la seguridad. La probabilidad de que ocurra dicho riesgo va a depender mucho del grado, del evento, del suceso en que pueda tener lugar dentro de la empresa. Ahora, el tema es cómo gestiono el riesgo, ¿no? La gestión de riesgos, dice, son el conjunto de actividades que deben de estar coordinadas para poder, dice, dirigir y controlar una organización en relación con el riesgo. Entonces, aquí obviamente, para que tú hagas gestión de riesgo, tú tienes que, sin duda alguna, hacer una planificación. La planificación aquí, en gestión, hablando en términos generales, es fundamental. Yo no puedo gestionar algo que no he planificado. Y el planificar implica elaborar una serie de estrategias, tener en cuenta una serie de medidas que en cierta manera me ayuden, ¿no? Me ayuden a tratar de mitigar, a tratar de hacer un tratamiento de estos riesgos, pero que estas actividades que yo voy a tener que planificar tienen que ser actividades coordinadas para poder, dice, dirigir y controlar dentro de la empresa, ¿no? Los posibles riesgos a nivel de TI que se pueden generar o que se puedan dar. Muy bien. Hablemos ahora acerca de el proceso de gestión de riesgo como tal. Algo que yo les dije es que para poder gestionar el riesgo, los riesgos de TI, es que tú puedas primero identificar cuáles son esos riesgos. Hay que hacer una identificación de los riesgos, luego hay que hacer una estimación de esos riesgos para luego poder evaluar esos riesgos, poder tratarlos y finalmente tratar de que los riesgos sean residuales, ¿ya? A ver, hablemos de la identificación de riesgos. La identificación de riesgos, dice, es el proceso por el cual se encuentran, ¿ya? Es decir, por el cual nosotros estamos encontrando, enumerando y caracterizando cada uno de los elementos de esos riesgos. O sea, la identificación es eso, es básicamente la búsqueda. Es la búsqueda, es el encontrar, el identificar, el enumerar cada uno de los elementos de riesgo a los cuales podrían estar expuestos nuestros activos de TI, ya sea a nivel de hardware o de software, previa
identificación de las posibles amenazas a las cuales puede estar expuesto dicho activo. Si dicho activo tú ya has identificado cuáles podrían ser esas amenazas, si esas amenazas no las contrarrestamos, no tenemos un plan de acción, pues corremos el riesgo de, y ahí viene la identificación de esos riesgos que ustedes como especialistas van a tener que identificar, ¿no? Van a tener que enumerar, que encontrar, que hallar. La estimación de riesgos entonces ya viene a ser, en este caso, el proceso que se va a tener que utilizar para poder asignar ciertos valores, unos valores que son básicamente numéricos, a el tema de la probabilidad de que ocurra ese riesgo y la consecuencia que traiga ese riesgo de TI para la organización. Entonces, la estimación viene a ser eso. Viene a ser básicamente una ponderación numérica, ¿no? Porque hay que poner un valor numérico en una escala, ya vamos a ver algunos ejemplos, en una escala, como por ejemplo la escala de repente de Likert, del 1 al 5, para hacer una estimación, ¿no? De, por ejemplo, el nivel de riesgo a los cuales se estaría expuesto, ¿no? Si es nivel 1, es del nivel 2, del nivel 3, del nivel 4 o del nivel 5. Y cuál es la probabilidad de que dicho riesgo ya identificado ocurra dentro de la empresa. Entonces, ahí viene otro tema que tiene que ver con la evaluación de los riesgos como tal, ¿no? La evaluación de los riesgos, en tanto, es un proceso que ya va a consistir en comparar el riesgo que hemos calculado con ciertos criterios de riesgos para determinar la importancia del mismo. Entonces, aquí hacemos una evaluación. Entonces, primero lo identificas, 2, haces una estimación numérica, ¿no? Y este riesgo, ¿cuánto impactaría, ¿no? Dentro de la empresa? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? ¿En qué nivel? Tú vas a tener que dar una ponderación numérica, un valor de una escala del 1 al 5. Ya te voy a mostrar una tablita más adelante donde básicamente veamos ya el proceso de estimación como tal. Por ahora estamos definiendo solo la parte teórica. Una vez que tú has hecho esta estimación, hay que hacer la evaluación, ¿no? Y la evaluación ya es el comparar, dice, el riesgo que hemos calculado con algunos criterios, ¿no? De riesgos para determinar básicamente el grado de importancia. Entonces, conclusión, la evaluación de riesgos, ¿en qué consiste? Consiste en determinar el grado de importancia de cierto riesgo a nivel de TI dentro de la empresa. Entonces, estoy evaluando. Profesor, el riesgo número 1 que he identificado, la evaluación de riesgo de que esto ocurra es alto, o es muy alto, o es bajo. Entonces, esa estimación lo vas a tener que hacer tú. ¿En función a qué? En función a la evaluación del riesgo como tal, lo vas a hacer en función a la estimación previa que tú has hecho, según el nivel, ¿no? Según la escala numérica que tú estés trabajando. Entonces, tú ahí vas a determinar si es un riesgo, digamos, alto, bajo, medio, etcétera, que se pueda dar dentro de la organización. El otro punto tiene que ver con el tratamiento del riesgo. El tratamiento del riesgo ya es el proceso de selección y puesta en aplicación de un conjunto, ¿por qué no? Puede ser un conjunto de medidas que te permitan modificar dicho riesgo. El proceso de tratamiento entonces vendría a ser, profesor, como el tomar acción. Así es, porque acá tú vas a tener que seleccionar y aplicar ciertas medidas, ¿no es cierto? Para que puedas, digamos, modificar o revertir o minimizar, ¿no? El riesgo que tú has identificado dentro de tu análisis de tecnologías de la información que estás haciendo para determinar el nivel del riesgo como tal y poder sobre todo tratar, ¿no? Porque hay que tratar los riesgos. El riesgo residual, en tanto, es el riesgo que permanece, ¿no? Que va a permanecer después de haber llevado a cabo el tratamiento de dichos riesgos. O sea, después de haber aplicado ciertas medidas que tú has tenido que, en este caso, establecer para poder tratar, para poder mitigar, para poder minimizar ese riesgo, puede quedar residuo del mismo. Entonces, ese residuo se le llama riesgo residual. Es el riesgo, dice, que permanece después del tratamiento del riesgo. O sea, después de la acción, de las acciones, ¿no? De las medidas que tú has considerado
puede que quede residuo, ¿no?, de esos riesgos. Entonces, obviamente, a eso se le denomina riesgo residual. Ok, ahora hablemos del tema de que, ok, dentro de los riesgos, que si bien es cierto, lo hemos identificado, hemos tratado de minimizarlos, de tratarlos, hacer tratamiento del riesgo, ¿en qué otro paso hay que hacer, ¿no?, dentro de la gestión de riesgo? ¿Qué implica ahora hacer? Implica, por otro lado, también hacer un control de los mismos. Los riesgos hay que controlarlos, hay que reducirlos. También se dice que hay que transferirlos, retenerlos y en algún momento también aceptarlos. Hablemos del control de riesgos como tal. El control de los riesgos, dice, son las acciones que ponen en aplicación las decisiones de la gestión de riesgos. Es decir, aquí vas a tener que tú llevar a cabo una serie de acciones, ¿no?, que tengan que ver con la aplicación, ¿no?, de ciertas decisiones para poder gestionar esos riesgos. También tiene que ver con el control de riesgos, ¿no?, en el cual se puede incluir la supervisión, definitivamente, la reevaluación y la conformidad con las decisiones que estás tomando. Entonces, los riesgos no solamente hay que identificarlos, no solamente hay que evaluarlos, ponderarlos, tratarlos y ver qué riesgos residuales quedan, sino que también hay que controlarlos, ¿no? La reducción de riesgos, el hecho de reducir el riesgo, implica tomar acción. Tomar acciones, ¿no?, para reducir, dice, la probabilidad, las consecuencias negativas o ambas que puedan desencadenar con relación al riesgo que hemos identificado y del cual queremos minimizar, ¿no?, del cual queremos reducir. La transferencia del riesgo, en tanto, tiene que ver con la puesta en común con otra parte de la carga de las pérdidas que se pueden generar, porque obviamente si el riesgo no lo podemos controlar y se da, eso nos puede traer ciertas pérdidas, ¿no? Entonces, aquí nos dice que la transferencia de riesgos tiene que ver con la puesta en común con otra parte de la carga de las pérdidas, consecuencia de un riesgo. Dice, los requisitos legales o estatutarios, ¿no?, pueden limitar, pueden también prohibir u ordenar la transferencia de ciertos riesgos. Cuando hablamos de transferencia de riesgos, entonces, tiene que ver también que nosotros, en cierta manera, si el riesgo no lo podemos controlar, no lo podemos, digamos, solucionar, por así decirlo, tenemos que transferirlo, porque alguien se tiene que hacer cargo. Como parte de tu gestión, como parte de tu planificación, implica también que tú tengas que tener otros, digamos, otros especialistas de repente que te ayuden en poder transferir el riesgo a otro personal, porque hay muchas cosas que de repente tú mismo no vas a poder hacer. Implica que tú tienes que hacer una transferencia de los mismos. Mira, no he podido yo solucionarlo, no hemos podido solucionarlo, y necesitamos que alguien nos apoye en esto, porque estos riesgos siempre se están dando de forma constante, de forma repetitiva, y de repente no hay los especialistas encargados de poder solucionarlo. En algún momento también hay que transferir eso. Ya hay cosas que a veces no lo vamos a poder hacer y que tenemos que transferir. Pero esa transferencia tiene que estar de acuerdo a ciertos requisitos legales o ciertos estatutos que no nos permitan, dice, prohibir o ordenar la transferencia del mismo, ¿no? Aquí es también hablar un poquito de políticas de la empresa, ¿no? A veces hay empresas que son muy celosas con su información y así nomás no sale esa información de la empresa. Entonces hay que ver si es que nuestra transferencia de nuestros riesgos a un tercero, por decirlo así, no atañen o no implica ciertos, digamos, no afectan ciertos estatutos legales o normativas de la organización o de la empresa, ¿no? El otro punto tiene que ver con la retención del riesgo. La retención del riesgo es la aceptación de la carga, ¿no?, de las pérdidas y sobre todo de las consecuencias de un riesgo en particular que se ha dado. La retención de riesgos también va a incluir la aceptación de riesgos que no se han identificado incluso. Claro, porque de repente dentro de nuestra gestión hemos identificado solamente 3 riesgos y de repente hay como 6. En su momento no se evaluaron y en cierta medida también tenemos que
aceptar que pueden haber riesgos que de repente ni siquiera hayamos considerado en el proceso de identificación de riesgos. La aceptación de riesgos, por otro lado, es la decisión de aceptar, ¿no? De ser conscientes de que hay un riesgo latente a nivel de equipos de hardware, por ejemplo, a nivel de servidor, qué riesgos hay, ¿no? A los cuales podríamos estar expuestos nuestro servidor de base de datos frente, por decir, a la amenaza de hackeo. Alguien nos hackea el servidor de la base de datos y esa es una amenaza, ¿no? La amenaza de que nuestro servidor sea hackeado, ¿no? Producto de repente de un SQL injection, por decir, ¿no? Entonces, esa amenaza que es latente nos va a conllevar no a uno, sino a varios riesgos. La pérdida de información, el robo de la información, ¿qué más? La divulgación de la información, porque obviamente si alguien accede al servidor de la base de datos, es probable que o nos tumban la base de datos, o nos roban la data, o la roban y la divulgan, ¿no? Entonces, en ciertos casos hay que evaluar no uno, sino varios riesgos. Pero también hay que aceptar que esos riesgos se pueden dar y que muchas veces va a depender de ciertos criterios que vamos a tener que nosotros evaluar para determinar si esos riesgos existen, son latentes, lo vamos a poder nosotros solucionar, lo vamos a poder nosotros, digamos, controlar, reducir, transferir, retener o simplemente, en este caso, poder aceptar los que existen y ver la mejor manera de cómo salir de ellos, ¿no? Eso es un poco también el tema de la gestión de riesgos como tal. Otro punto también importante, jóvenes, es de que la gestión de riesgos no lo debe de hacer un solo especialista, ¿ya? Esa es mi recomendación. O sea, ya, yo soy ingeniero de sistemas, tú me dices, profesor, yo ya soy ingeniero de sistemas, estoy a cargo del área de sistemas, y soy yo la única persona que va a hacer la gestión de los riesgos. Yo soy el único que voy a ser, digamos, responsable de elaborar un plan de estratégico, ¿no? De seguridad que, en cierta manera, evite los riesgos, evite las amenazas y los riesgos dentro de TI, dentro de una empresa, dentro de una organización. Mi respuesta o mi sugerencia sería que involucren siempre a todo el personal del área de sistemas. O sea, no traten de ustedes hacerlo todo, porque muchas veces parte de la gestión de riesgos que tiene que ver con la identificación, con el tratamiento, con la mitigación, etcétera, que acabamos de ver, parte de ello también implica pues involucrar a todo el personal. ¿Por qué? Porque cada especialista tiene un punto de vista distinto. Entonces, si involucramos a todo el personal del área de sistemas, vamos a tener de repente mejores acciones, ¿no? Que tomar, mejores decisiones. Tu plan de acción va a ser el más adecuado, porque de repente tú frente a una amenaza has identificado solamente los riesgos, pero de repente el programador tiene un punto de vista, el DBA tiene otro punto de vista, el especialista de redes tiene otro punto de vista. Todos en conjunto y todos en consenso pueden hacer una buena gestión de riesgos, porque trabajan de forma coordinada, lo identifican, ¿no es cierto? Y en cierta medida, pues, elaboran mejor las acciones o las medidas que van a tomar frente a esos riesgos que se están dando producto de ciertas amenazas que ustedes previamente han identificado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso también es una recomendación que les hago. Dentro de los fundamentos de la gestión de riesgos está lo que se llama el marco de trabajo. Acá hay un marco de trabajo que sin duda alguna va a empezar primero por el gobierno de TI, ¿no? Tiene que ver el gobierno de las tecnologías de la información. Está también involucrado el personal, ¿no? El personal que labora en la empresa. Implica también tener ciertos estándares, ciertas normas y ciertas políticas que hay que considerar, así como también los procesos y procedimientos, ¿ya? Y también tenemos que considerar la mejora continua. La mejora continua es algo que siempre se va a dar dentro de toda gestión. Ojo, estoy hablando en líneas generales, ¿no? La mejora continua siempre está presente. Más aún en la gestión que tiene que ver con el tema de tecnologías, ¿no? Y más aún si vas a hablar de gestión de riesgos, siempre va a haber una mejora continua. Profesor, ¿a qué se refiere con mejora continua? De repente tú ya hiciste tu cuadro, ¿no? Como parte de tu gestión, has identificado los activos de TI, has evaluado las posibles amenazas, has evaluado los posibles errores o problemas que se pueden dar, has evaluado también los riesgos
y estás planteando medidas de acción, no son otra cosa que la solución. Pero eso, nada de lo que tú hagas es perfecto, o sea, todo es perfectible. Entonces ahí entra pues el tema de la mejora continua. Un plan o digamos un análisis que tú has hecho puede ser mejorado en el tiempo, puede ser revisado, puede ser reestructurado, puede ser perfeccionado. La mejora continua aquí es fundamental. Entonces, como parte del marco de trabajo para la gestión de riesgos, entonces tiene que ver esos 5 puntos. ¿Ya? Repito, gobierno de TI, el personal, considerar los estándares y políticas a nivel de seguridad, procesos y procedimientos que forman parte también de la empresa y lo que tú vas a tener que hacer, y la mejora continua que vas a tener que desarrollar. Identificar el riesgo. Identificar el riesgo, sin duda alguna, tiene que ver con identificar cuáles son los principales riesgos de tecnologías de la información que sean aplicables a partir de los escenarios de riesgo de la empresa, considerando, claro está, su postura y apetito de riesgo. El segundo paso tiene que ver con gestionar el riesgo. Gestionar el riesgo implica gestionar los riesgos de TI a través de la implementación de procesos. ¿Cómo gestionamos los riesgos? Con procesos y controles para la prevención y respuesta. Y el otro punto tiene que ver con la optimización del riesgo. Optimizar el riesgo, ¿qué cosa es? Es establecer una serie de procesos y procedimientos que permitan, pues, optimizar los controles y la función del monitoreo de los mismos. Acuérdate que también vamos a hablar de controles de acceso. Entonces, a eso se refiere cuando digo controles. Mitigar el riesgo es básicamente definir o establecer un conjunto de estrategias que ayuden a mitigar el impacto de esos riesgos con respecto a la rápida recuperación de nuestros activos de TI. Porque los riesgos que nosotros identifiquemos pueden afectar el normal funcionamiento de los equipos, por ejemplo, a nivel de hardware, o el normal funcionamiento de los sistemas de información que pueden existir pues dentro de nuestra organización. Entonces, hay que considerar dentro de la gestión de riesgo entonces también el proceso de mitigación. No basta con identificar, no basta con implementar procesos y controles, que es parte de la gestión. No basta con definir los procesos, los procedimientos y los controles que se van a tener que aplicar para poder ver el monitoreo de los mismos como parte de la optimización, sino que también tenemos que evaluar el impacto que puede tener esos riesgos dentro de la empresa y ver qué estrategias vamos a tener que aplicar para poder mitigar esos riesgos y salir rápidamente de ellos para recuperar el normal funcionamiento de esos activos de TI que han sido producto de análisis para la evaluación de las amenazas y los riesgos respectivos de cada uno de ellos. Ok. Entonces, profesor, usted nos ha hablado el día de hoy que la gestión de riesgos tiene que ver con la identificación de los mismos y el análisis, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, hablemos un poquito acerca del análisis de riesgos de TI, el análisis de riesgos de tecnologías de la información. Lo primero que tenemos que hacer es planificar estos riesgos. O sea, planificar significa pues estructurarlos, ¿no? Previa identificación de los mismos. Debemos hacer un análisis, claro está, un análisis a nivel cualitativo y también cuantitativo. Profesor, cuando usted dice análisis cualitativo, ¿en qué se basa? Cualitativo tiene que ver con cualidades, tiene que ver con básicamente un análisis que va a estar muchas veces, lo vas a tener que aplicar en función a tu experiencia, en función a tus conocimientos, y luego está el análisis cuantitativo. El cuantitativo ya es hacer un registro de los mismos, llevar un control matemático, un control estadístico de esos riesgos que de repente ya se hayan podido dar dentro de nuestra empresa, dentro de nuestros activos de TI y que en cierta medida tenemos que identificarlos y tratar de mitigarlos. Ese es el objetivo de la gestión de riesgos. Luego hay que hacer una evaluación o una condición, establecer la manera de una condición y nosotros preguntarnos, ¿estos riesgos tienen un valor significativo o no lo tienen? Si no lo tienen, entonces significa que son riesgos que no son prioritarios, son riesgos no prioritarios.
y por lo tanto, pues no implica hacer una supervisión, un control, un monitoreo de los mismos. Si tú consideras dentro de tu análisis, basado en tu experiencia, basado en el registro, en el control que estás llevando de los mismos, que son riesgos que efectivamente son significativos o pueden ser significativos para la empresa, para la organización, ¿qué hay que hacer? Pues definitivamente lo primero que hay que hacer es básicamente tratar de eliminar el riesgo, tratar de simplemente eliminarlo, de que desaparezca. Si no podemos con ello, tenemos que transferir el riesgo. O sea, transferirlo quizás a otro especialista, quizás a otra subárea, ¿no? O otro departamento que esté bajo la dirección del área de sistemas, tratar de mitigarlo en la medida posible, mitigar, minimizar el riesgo, y también de aceptar. La aceptación es importante, ¿no? Si nosotros no aceptamos cuáles son los riesgos de TI de nuestra empresa, es como vendarnos los ojos. No podemos estar vendados, tenemos que ser realistas. Todo esto te va a conllevar a que tú puedas tener un plan un plan de acción en el sentido de poder dar respuesta a esos riesgos. El plan de acción o plan de respuesta implica pues que los riesgos sean residuales en la medida posible y algo muy importante, tener un plan de contingencia. No sé si ustedes han escuchado ese término, plan de contingencia. El plan de contingencia no es otra cosa que un plan alterno, ¿no? No es el plan B, ¿eh? Algunos confunden y dicen, plan de contingencia, el plan B. No necesariamente. Un plan de contingencia es un plan alterno que tú estás considerando frente a ciertas situaciones a las cuales, digamos, podrías estar expuesto. Dices, profesor, si se cae el servidor de la base de datos producto de una amenaza, como es de repente la aplicación de la técnica de SQL Injection, ¿no? De la cual hemos sido víctimas, entonces definitivamente eso me va a conllevar una serie de riesgos. Pérdida de la información, robo de la información, divulgación de la información. Ok, vamos a ponernos en el escenario más crítico, se roban la información, digamos que digamos, acceden a la data, se la llevan, ¿no? La roban, pero no solamente la roban, de repente hasta eliminan el servidor, o sea, eliminan la base de datos, ¿no? Entonces, ahí hay un doble daño, ¿no? Daño de pérdida y de robo de la información como tal. Entonces, el riesgo definitivamente es inminente frente a la amenaza de SQL Injection. ¿Y cuál es el plan? Es la pregunta. ¿Y cuál es tu plan de contingencia? Profesor, no tengo problemas porque dentro del plan de contingencia que el área de sistemas ha elaborado está el tema de backups, está el tema de copias de seguridad, está el tema de encriptación de datos, ¿ok? Y obviamente, pues nuestros backups se almacenan no en ese servidor, sino en la nube. Cloud computing, excelente. O de repente en un servidor remoto, perfecto. Entonces, eso es tu plan de contingencia, es tu plan alterno frente a la amenaza de SQL Injection, cuyos riesgos eran el robo de la información o la pérdida de la misma. Digamos que se roben y que se eliminen la información que existe en el servidor. Pero no hay problema porque tú tienes un plan de contingencia. Perfecto. Ese plan de contingencia, profesor, ¿tiene que ser actualizado? La respuesta es sí. Todo plan de contingencia in the time, en el tiempo, tiene que ser actualizado. O sea, tienes que actualizar constantemente tu plan de contingencia, porque al final es parte de toda tu gestión y eso pues se tiene que dar siempre, ¿no? Como se dice, actualicemos el plan de proyecto. Y definitivamente, dentro de este proceso de análisis de riesgos de TI, también tenemos que considerar el seguimiento y el control. El seguimiento y el control aquí es fundamental, jóvenes. El seguimiento y el control se tiene que dar no solamente a nivel de plan de contingencia o a nivel de riesgos residuales o a nivel del plan de respuesta. El seguimiento y el control de los riesgos tiene que ser permanente en cada una de las etapas, en cada una de las fases que tú estás aplicando como parte de la gestión de riesgos. Muy bien. Entonces, hay etapas, ¿verdad, profesor? Claro que sí, hay etapas. Digamos que las etapas más significativas son 4. Hay algunos autores que ponen hasta 5 o 6 etapas. En la lámina anterior les puse 6 etapas. Aquí lo estamos reduciendo solamente a 4, que son las claves, son las principales y que es importante que ustedes tengan en cuenta. Por ejemplo,
La primera etapa tiene que ver con la planificación de los riesgos. Primera acción, ¿no? Planificar los riesgos. Aquí hay que crear planes para abordar los riesgos, ya sea para evitarlos, que sería lo ideal, ¿no? O minimizar sus efectos sobre los activos de TI. Acuérdense, jóvenes, que los riesgos a nivel de sistemas se van a aplicar sobre los activos de TI. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos activos de tecnologías de la información, a ver si han estado atentos, ¿a qué me refiero cuando digo activos de tecnologías de la información? ¿A qué me refiero cuando digo activos de IT o activos de TI? A ver, respuesta. ¿Algún voluntario? ¿A qué nos referimos cuando decimos activos de TI? Información de la empresa. Ya, ¿solo la información de la empresa es el único activo de TI? Para enviar un correo electrónico, ¿qué utilizamos? Para almacenar la base de datos, ¿qué utilizamos? ¿Solamente el activo de TI tiene que ver con la información? A ver, ideas. ¿Alguien más? Aparte de la señorita Pardo. ¿Equipos? Claro, equipos, recursos tecnológicos, hardware, ¿no, profesor? El hardware, claro. Los activos de TI, ¿qué son? Es el hardware, pues. ¿Por qué digo hardware? Porque hay una variedad de recursos tecnológicos. Tienes UPS, servidores, servidor de base de datos, servidor web, servidor de correos, tienes laptops, tienes notebooks, tienes lectores de código de barras, etcétera. O sea, hay una serie de equipos de TI. O sea, hay una serie de recursos a nivel de hardware. Tú tienes que llevar un control. ¿Cómo yo voy a gestionar riesgos si no sé lo que tengo? Ah, profesor, tengo que hacer entonces primero gestión de activos de TI. ¿Qué es eso? Control de inventario. Te nombran gerente del área de sistemas vamos a suponer ya, del IESFA, pues ya, del área de OTI. Tienes que saber cuántos computadores hay en los laboratorios. Tienes que saber cuántos servidores hay, routers, cuántas conexiones de redes de punto, ¿no? Dentro de la red LAN hay, existen, etcétera. Tú tienes que hacer un control de todo lo que son equipos de hardware. ¿Para qué? Para poder evaluar las amenazas y los riesgos a los cuales están expuestos esos equipos de TI del IESA, por decir como ejemplo. Pregunto, mi estimado Gianmarco Flores, ¿solamente hardware, solamente equipos? ¿O también hay otro tipo de activos de TI? ¿Solamente ¿El hardware? software? Claro, también el software. Apúntenlo, por favor, no se olviden. Entonces, el profesor Castañeda el día de hoy nos ha dicho que activos de TI tiene que ver entonces con dos cosas. Elementos de software y elementos de hardware, ¿no? Entonces, cuando digo activos de TI, estoy hablando básicamente de recursos tecnológicos a nivel de equipos, a nivel de hardware y a nivel de software, pues obviamente a nivel de programas, a nivel de sistemas, que también pueden estar expuestas a ciertas amenazas y naturalmente a ciertos riesgos. Y ahí viene también lo que dijo Cintia Pardo. Profesor, otro activo de TI vendría a ser la información. Claro, la información es el activo más valioso de una organización y que obviamente la información se gestiona a través de los sistemas, a través de los softwares, a través de los programas que la empresa pueda utilizar o pueda hacer uso y que seguramente también van a estar expuestos a ciertas amenazas, ¿no? Y naturalmente esas amenazas pueden conllevar a ciertos riesgos. Hasta aquí, ¿estamos claros? ¿Sí? Toda esa es, digamos, la gestión que ustedes tienen que considerar. Ese es digamos, el plan de acción que ustedes tienen que hacer, ¿no? ¿Quieres gestionar algo? Tienes que saber qué es lo que tienes. Si tú no sabes lo que tienes, ¿cómo vas a gestionar? ¿Cómo vas a hacer planes de contingencia? ¿Cómo vas a hacer análisis? ¿Cómo vas a hacer análisis de riesgos? ¿Cómo vas a hacer análisis de amenazas? Si no sabes lo que tienes. ¿Me dejo entender? Yo no puedo de repente identificar amenazas y riesgos a nivel de UPS. Oye, en la empresa tenemos UPS. No. ¿Y por qué estás considerando eso si eso es lo que no tienes? Eso no hay. Eso de repente de ese equipo UPS, que es un sistema alimentador de energía eléctrica, sobre todo para equipos, para servidores, es algo que yo puedo considerar de repente a largo plazo que la empresa quiera, porque son equipos costosos. No cualquier empresa tiene UPS, o sea, esos son equipos caros. Pero lo puedo formular en un PETI, ¿no? En un PETI.
¿Alguien recuerda qué cosa era el PETI? ¿Ideas? ¿Alguien recuerda qué cosa era el PETI? Se explicó también en la clase anterior. PETI es un plan. ¿Ideas? ¿No? ¿No recuerdan? Ya, les digo. Anoten. PETI, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Yo puedo recomendar una serie de sistemas o de equipos de hardware que la empresa adquiera de aquí a 4 o 5 años como parte de su innovación tecnológica. Y eso lo puedo formular en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, el PETI. Muy bien, el segundo punto, la segunda etapa de lo que es el análisis de riesgos de tecnologías de la información tiene que ver con la identificación de los riesgos. Aquí debemos identificar los posibles riesgos de seguridad de la información y de los activos de TI. Claro, una vez que tú has planificado cuáles son los riesgos, una vez que tú has elaborado tus planes para poder abordar esos riesgos, para poder evitarlos, para poder minimizar los efectos que estos pueden tener sobre los activos de TI de la empresa, que pueden ser equipos de hardware como también de software, también hay que identificar los riesgos en el sentido de poder identificar cuáles son los posibles riesgos de seguridad de la información y también de los activos de TI. La tercera fase o la tercera etapa tiene que ver con el análisis de los mismos, el análisis de riesgos. Aquí el análisis de riesgos consiste básicamente en la valoración de qué, de las probabilidades y de las consecuencias de los riesgos a los cuales se van a estar expuestos, a los cuales van a estar expuestos estos activos de TI. Y la cuarta etapa o la cuarta fase tiene que ver con el seguimiento y control. Hay que hacer una valoración de los riesgos de forma constante y revisar también los planes para la mitigación de los riesgos tan pronto como la información de los riesgos estén disponibles. Siempre, señores, tenemos que hacer seguimiento y control de dichos riesgos. ¿Estamos? Aquí el seguimiento y el control de los mismos es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando solamente tú haces seguimiento y haces control, vas a poder darte cuenta si tu plan de contingencia o si tu gestión de riesgos ha sido la adecuada. De repente no ha sido la adecuada, han habido cosas que no se han dado dentro de los tiempos establecidos, entonces hay que revisar esa gestión y hay que de repente mejorar. Para eso hacemos seguimiento y control. Muy bien. Entonces, hablar de la gestión de riesgos de TI, de tecnologías de la información, debe de proporcionar sobre todo una visión singular de cómo cada sistema, ¿no? De cómo es que cada sistema, ¿no? Va a poseer cierto valor y sobre todo a qué amenazas está expuesto, ¿no? Esos activos de TI, a qué amenazas se van a ver expuestas y de qué debemos de salvaguardar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que debemos salvaguardar? ¿Qué cosa es lo que debemos de proteger? ¿No? Y si es que estamos realmente dotados para ello. Entonces, aquí tenemos, obviamente, un gráfico que intenta, pues, representar cómo es que debemos hacer nuestra gestión, donde aquí finalmente lo importante es siempre hacer control, hacer auditoría de los sistemas. El proceso de auditoría de sistemas consiste básicamente en verificar, en evaluar y en utilizar la gestión también de riesgos de tecnologías de la información. Aquí tenemos que considerar activos de TI, tenemos que considerar las amenazas y tenemos que considerar las medidas de protección o de salvaguarda de nuestros activos de TI. Para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que clasificar los activos de información. O sea, tenemos que hacer una clasificación de activos de información. 2, análisis de riesgos de esos activos de información. 3, tenemos que gestionar los riesgos de activos de información. Y 4, hacer una gestión de riesgo operacional. Todo ese es el proceso que se debería de realizar. Obviamente, esto se tiene que hacer siempre tomando en cuenta ciertas políticas, en este caso, políticas de seguridad, ¿no? A manera de mejores prácticas o a manera de regulaciones, como por ejemplo tenemos la ISO 27005, que tiene que ver con el análisis y evaluación de riesgos. También está la ISO 30000, perdón, la ISO 31000. La ISO 31000 tiene que ver con la gestión de riesgos y también existe, por ejemplo, también otras normas, otras normativas, otras
metodologías que nosotros podríamos consultar para que nos ayude a mejorar la gestión de riesgos como tal. Entonces, si podemos leer de repente una normativa ISO como la ISLA 31000, que tiene que ver con Risk Management, que tiene que ver con gestión de riesgos, nos va a ayudar pues a considerar ciertas políticas o medidas que podemos adoptar como parte de nuestra gestión. ¿Cuál es el procedimiento de análisis de riesgos? Porque tiene que haber un procedimiento, sin duda alguna, para poder hacer análisis de riesgos. El procedimiento es el siguiente. Primero dice, tenemos que hacer un análisis de los riesgos. ¿Qué implica eso? Implica evaluar las amenazas, evaluar las vulnerabilidades, ¿no? ¿De quién? De los activos de información, de los activos de TI que tiene la empresa. Dos, tenemos que hacer una evaluación de los riesgos, en el sentido que todo el proceso de análisis y evaluación debe de estar centrado únicamente en los riesgos como tal, ¿no? Analizar qué riesgos son los que se pueden dar, en qué momentos se pueden dar y sobre todo hacer una ponderación de los mismos, ¿no? Para básicamente ver el nivel de que estos riesgos, si es que se dan, podrían afectar a la gestión operativa de los activos de TI de la empresa. Y tres, tiene que ver con la gestión de riesgos en el sentido que aquí ya hacemos un proceso mucho más detallado de identificación, de control, de reducción o de eliminación incluso de los riesgos que existen y que pueden poner de repente en jaque la seguridad, ¿no? Y que puede afectar finalmente a los activos de TI, inclusive no solamente al hardware, sino también a los sistemas de información que generalmente utiliza una organización. Hoy en día, muchas empresas utilizan no uno, sino varios sistemas de información y parte de los riesgos a los cuales están expuestos esos sistemas, muchos de ellos son producto, por ejemplo, de ataques remotos o son producto de malware, ¿no? De virus o de troyanos que pueden, en este caso, vulnerar la seguridad de la información de dichos sistemas. Aquí tenemos un gráfico que nos, más o menos nos ilustra cómo es que debemos de hacer el procedimiento de análisis de riesgo. Definitivamente hablábamos de que la planificación lo era todo, la planificación es fundamental, y aquí también entra, digamos, a detallar el ciclo de la calidad, ¿no? El planear, hacer, verificar, actuar, ¿no? Planear, hacer, verificar, actuar, que tiene que ver mucho con el ciclo de Deming, tiene que ver mucho con la mejora continua. El planear dice, debemos aquí determinar cuál va a ser el alcance de la seguridad de la información. Tenemos que crear políticas, es importante la creación de políticas de seguridad, y la gestión de riesgos envuelve todo, ¿no? Primero, pues, yendo a lo principal, a la parte más elemental, es hacer un análisis de los riesgos. Dos, una evaluación. Tres, una gestión, ¿no? De los mismos para poder finalmente hacer la mejora que corresponde. En esta fase de gestión de riesgos, tenemos primero, dice que desarrollar, ¿no? Tenemos que hacer un desarrollo del método sistemático de la evaluación de los riesgos. Esto a través de procedimientos de evaluación de los mismos, ¿no? Y en el análisis de riesgos hacemos una valoración básicamente de los activos de la información que maneja la empresa. O sea, acá tú tienes que hacer un control de inventario, saber qué equipos, qué activos, ¿no? De TI tiene una empresa. Cuando hablamos de activos de TI, pues estamos hablando a nivel de hardware y de software. Una vez que tú has valorado cuáles son los activos de TI y los activos de información que maneja tu empresa, lo otro que tienes que hacer es una evaluación, es hacer básicamente una evaluación de las amenazas y de las vulnerabilidades a las cuales estarían expuestos esos activos. Eso implica tener una tabla de análisis de riesgos. ¿Para qué? Para luego hacer una evaluación de esos riesgos con la finalidad de poder tratar, de poder mitigar esos riesgos. Aquí viene la fase de tratamiento de riesgos. Eso implica siempre tener a la mano reportes de evaluación de riesgos, para luego hacer una aceptación de los mismos, hacer una aceptación de los riesgos y poder, pues, establecer nuestro plan de acción. Siempre considerando el ciclo de la calidad, siempre considerando la mejora continua como parte de toda gestión.
¿Existe cierta metodología de la evaluación de los riesgos? Sí, hay cierta metodología. Acuérdate que la metodología no es otra cosa que la aplicación de una serie de pasos, ¿no? Que nosotros podemos considerar, ¿no? Como parte de nuestro método de trabajo para evaluar estos riesgos. El primer punto en esta metodología de evaluación de riesgos es identificar las amenazas. Dice, aquí consiste básicamente en que a partir de los incidentes que se han sufrido dentro de la organización, dentro de la empresa, se elabore pues una lista de activos críticos y sobre todo se priorice cuáles son los business process, cuáles son los procesos de negocio que no pueden quedar detenidos, que no pueden quedar inoperativos, que no pueden quedar, como se dice, sin actividad, tienen que continuar. Entonces, pero para ello, primero tienes que identificar cuáles son las amenazas, ¿no? Obviamente a partir de ciertas incidencias que seguramente van a ser reportadas por los usuarios, haces una lista de activos de TI que son críticos y que valdría la pena priorizar como parte del proceso de negocio de esa empresa. La segunda fase tiene que ver con la identificación de las vulnerabilidades. Has identificado primero las amenazas, ok, ahora vas a tener que identificar las vulnerabilidades. Identificar las vulnerabilidades implica hacer un análisis de la lista de vulnerabilidades asociadas a esos activos y a los procesos del negocio. 3. Valorar el riesgo inherente. Valorar el riesgo inherente, básicamente aquí se determinan cuáles son los riesgos inherentes a las actividades y a las funciones de la empresa. Se deben de valorar, se deben de clasificar y se debe de determinar cuál es el nivel de riesgo. El cuarto punto tiene que ver con la identificación de controles existentes. Identificar controles existentes. Aquí debemos identificar los controles que actualmente se tienen implementados dentro de la empresa. Y luego, en la quinta etapa, tiene que ver con la valoración del riesgo residual. Aquí, ¿qué hacemos? Debemos de valorar el riesgo residual. Aquí se debe, pues, de evaluar, ¿no?, la calidad y eficacia de cuáles han sido los controles mitigantes para esos riesgos, para obtener el nivel de riesgo resultante después de la aplicación de ciertos controles, ¿no?, digamos, que nosotros hemos aplicado para la mitigación de los mismos. Y la sexta etapa tiene que ver con optimizar esos controles. Los controles que nosotros hemos propuesto, pues también debemos de mejorarlos, debemos de optimizarlos. Y en ese sentido, se propone pues una serie de mejoras, ¿no? Con el fin de ¿qué? De optimizar los controles ya existentes o inclusive agregar nuevos controles que sean necesarios para la mitigación de los riesgos, siempre y cuando se atiendan los criterios de tratamiento de los riesgos dentro de la empresa. Y la séptima etapa, la etapa número 7, tiene que ver con mantener un perfil de riesgos. Aquí debemos establecer una matriz, la famosa matriz de riesgos, que ya lo vamos a ver más adelante. La matriz de riesgos básicamente es donde nosotros vamos a proporcionar toda la información, ¿no? Donde tengamos pues los activos de TI, donde tengamos pues los riesgos identificados, donde tengamos que hacer la evaluación de probabilidad, el impacto, etc. Es una tablita interesante a analizar. También tenemos aquí que establecer los controles, ¿no?, y el monitoreo que hay que realizar siempre. Y sobre todo, preocuparnos por que la efectividad de esos controles se mantenga, ¿ya? A eso se refiere la fase 7, que tiene que ver con mantener el perfil de riesgos. Muy bien. Hablar de gestión de riesgos de TI, sin duda alguna, es también hablar de la gestión de riesgos en la gestión del servicio. Aquí estamos hablando del ITSM, que significa Information Technology Service Management. Tiene que ver con la gestión de servicios de tecnologías de la información. Y aquí, sin duda alguna, tenemos que hacer mención al marco de trabajo de ITIL. ITIL básicamente es una biblioteca de infraestructura de tecnologías de la información que fue desarrollado a finales del año de 1980
y se ha convertido definitivamente en un estándar mundial para la gestión de servicios informáticos. ITIL es efectivamente un marco de trabajo, es un marco público que básicamente describe las mejores prácticas de la gestión de servicios de IT, que tiene que ver con, en este caso, pues, con la gestión de servicios de tecnologías de la información. En inglés, IT Service Management. ITIL ha sido la fuente confiable, ¿no? Por muchos años, en aceptar mejores prácticas, ¿no? Para lo que es la gestión de servicios informáticos, ¿no? Y aquí en este gráfico, pues, se resume lo que viene a ser ITIL, ¿no? Esta biblioteca de infraestructura de tecnologías de la información, por ejemplo, que tiene que ver con la gestión de servicios informáticos, habla de que nosotros como especialistas tenemos que elaborar una estrategia del servicio para poder luego hacer el diseño del servicio, la transición del servicio y la operación de dicho servicio. Acuérdate que en informática muchos de los activos de TI, ¿no? Muchos de estos equipos, de estos sistemas, se dan a través de ciertos servicios y esos servicios tienen que estar siempre disponibles 24/7, las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, ahí también se van a presentar sin duda alguna riesgos y también hay que hacer gestión de riesgos de TI. O sea, la gestión de riesgos de TI, como se dice, abarca todo, ¿no? Abarca todo. Entonces, aquí pues obviamente, ¿no? En lo que es gestión de servicios informáticos tenemos que aplicar siempre las mejores prácticas, que son básicamente procesos o actividades que han sido probados y sobre todo utilizados con éxito por otras empresas, por otras organizaciones a nivel mundial. Y este marco de trabajo, repito, se denomina ITIL, que es un marco de trabajo que lo van a ver en el curso de gestión de servicios informáticos. Ahora hablemos del control de accesos. ¿Qué cosa es el control de accesos? ¿No? El control de acceso básicamente implica quien tiene acceso a ciertos sistemas informáticos y sobre todo a recursos en un determinado momento. El concepto de control de acceso va a, digamos, a constar de 3 pasos, o consiste en todo caso en 3 pasos. Uno de ellos tiene que ver con el proceso de identificación, o la etapa de identificación. 2, tiene que ver con la autenticación. Y 3, la autorización. Por favor, subrayen estos 3 términos. Cuando se te pregunte cuáles son, digamos, o en qué se basa, perdón, en qué se basa el control de accesos. Bueno, el control de accesos se basa básicamente en considerar que los sistemas de información o los sistemas informáticos siempre, ¿no?, se apliquen básicamente estos 3 pasos: identificación, autenticación y autorización. Con el uso de esos 3 principios, ¿no?, también conocido como principios de los controles de acceso, un administrador del sistema va a poder justamente controlar estos recursos tecnológicos dentro de la organización para que estén siempre disponibles para los usuarios en un sistema de información. ¿Ya? Entonces, por favor, no se olviden, controles de acceso debe estar basado en 3 principios o en 3 pasos: identificación, autenticación y autorización. ¿Ya? Esos son los 3 principios que rigen los controles de acceso, o que rige el control de acceso. Bien. El control de accesos, entonces, tiene que ver, ¿no?, con la necesidad de protección. O sea, el control de accesos surge básicamente por la necesidad de protección. ¿De protección de qué? De protección de la información. Y esa protección se va a dar en un determinado perímetro en el cual ha sido implementado desde años atrás. El concepto de control de accesos es muy extenso, abarca un sinnúmero de campos de acción y entre sus objetivos pues destacan la seguridad de las personas, la protección de los bienes y naturalmente también la protección de la información. La función principal, la función primordial del control de acceso es justamente evitar que un individuo, que una persona no autorizada ingrese a una cierta instalación o a una cierta área dentro de la empresa. Es decir, con un sistema o con el sistema
se van a controlar justamente las entradas y salidas. Si una intrusión es detectada a tiempo, esta debe de evitar posibles daños. Entonces, el control de accesos jóvenes no solamente se debe dar a nivel de sistemas, sino también se debe dar a nivel físico. Es decir, también se debe de dar dentro de la empresa. También podemos crear ciertos controles de acceso para el ingreso, para evitar justamente el ingreso de personal no autorizado o de personas no autorizadas a determinadas áreas. Un ejemplo, profesor, no cualquiera puede ingresar al área de sistemas, no cualquiera puede ingresar al data center. ¿Y qué? ¿No tienes controles de acceso físico? Tiene que haber un proceso de identificación, ¿o no? Acuérdate que acabo de mencionar los tres principios, ¿no? Identificación, autorización, ¿no? Y esos principios pues se tienen que cumplir, ¿ya? Porque no cualquiera puede ingresar a, por ejemplo, al data center o al centro de datos de la empresa, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos que crear ciertos controles de acceso. De repente, pues, una puerta que se aperture con lectura de huella dactilar, por decirlo. Solamente son 3 las personas autorizadas al ingreso del data center. No puede ingresar cualquier otro empleado de la empresa al área de sistemas, por decirlo. No estaría bien, porque se supone que allí se tienen pues los equipos, los routers, el hardware, ¿no? Que da funcionamiento a los sistemas de información. Entonces, el data center, por ejemplo, es un ambiente que debe estar muy bien protegido, y para eso también tenemos que crear ciertos controles de acceso que justamente dice evite el ingreso de personal no autorizado a dicha instalación. Muy bien. En ese sentido, jóvenes, hablar de controles de acceso es hablar de la norma ISO 17799-2005. ¿Qué cosa es una norma ISO? Es un estándar en realidad, ¿no? Es un estándar que tiene pues su origen, ¿no? En el British Standard BS, en este caso 799-1, que fue publicado por primera vez en el año 1995. En el año 2000, la Organización Internacional de Normalización, eso significa ISO en español, Organización Internacional de Normalización, y también la Comisión, en este caso, Electrotécnica Internacional, publicaron este estándar, el estándar ISO 17799-2000, con el título de Information Technology Security Techniques, Code of Practice for Information Security Management, que tiene que ver básicamente con las tecnologías de la información, técnicas de seguridad y la gestión de seguridad de la información basado pues en códigos y en prácticas, ¿no? Entonces, básicamente esta normativa, si nos damos cuenta, pues tiene su origen en el año 95, en 1995, y recién en el año 2000 la Organización Internacional de Normalización la publica finalmente, ¿no? Con la sigla de ISO 17799-2000. Tras un periodo de revisión, porque este documento ha sido revisado y actualizado, ¿no? Ha habido un periodo de revisión y de actualización de los contenidos del estándar. Se publicó pues en el año 2005 ya el documento modificado en su versión denominada ISO 17799-2005. Hay ciertas cláusulas de control en la norma ISO 17799-2005, sí. Estas cláusulas son las siguientes. Primero, hablan de la política de la seguridad. 2, hablan de la organización de la seguridad de la información. 3, gestión de activos. 4, la norma también habla acerca de la seguridad del personal, es decir, del recurso humano. 5, se habla de seguridad física y ambiental. 6, se habla sobre la gestión de comunicaciones y operaciones. 7, se habla de controles de acceso. 8, se habla de la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información. 9, se habla también de la gestión de incidentes de seguridad de la información. 10, se habla de la gestión de la continuidad del negocio. Acuérdate que en una empresa tiene que haber continuidad en sus actividades.
Y eso también conlleva a que toda empresa, por ejemplo, tenga lo que se llama un PCN. ¿Qué es el PCN? Es el plan de continuidad del negocio. Y como política o como cláusula número 11 tiene que ver con el cumplimiento. Entonces, esas son las cláusulas que rigen, ¿no? en esta norma o normativa ISO 17799-2005. Con la aprobación finalmente de la norma ISO 27001, esto se dio en octubre del año 2005, y la reserva de la numeración de la serie 27000 para la seguridad de la información, el estándar ISO 17799-2005 pasó a renombrarse, pasó a ser renombrado como la ISO 27002. ¿Por qué? Porque hubo una actualización, y esto ya se dio a partir del año 2007. En Perú, la ISO 17799-2000 es básicamente de uso obligatorio en nuestro país. En todas las instituciones públicas, sobre todo las instituciones del Estado, a partir del mes de agosto del año 2004, se hizo ya una estandarización de esta normativa para diversos proyectos y sobre todo metodologías en este campo que respondan justamente a la necesidad de dar seguridad, ¿no? Por el uso, pues, intensivo del acceso a la nube, el uso intensivo del uso del Internet, sobre todo de las redes de datos a nivel institucional. La supervisión de este cumplimiento está a cargo de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, también conocido como el ONGE, ¿no? Ahí está su página web que ustedes pueden revisar y ahí van a encontrar también información referente a ello. Muy bien, hablar entonces de la norma ISO 27000, por ejemplo. Esta fue publicada en el mes de mayo del año 2009, o sea que prácticamente ya tiene cierto tiempo la ISO 27000, y esta pues contiene básicamente la descripción general y el vocabulario que debe de ser empleado en toda la serie 27000, donde se puede pues utilizar para tener un mejor entendimiento más claro de la serie y la relación entre los diferentes documentos que conforman esta normativa. La ISO 27001, que se dio en el año 2007, aquí ya se propone básicamente los SGSI, se propone la implementación de los sistemas de gestión de seguridad de la información que deben tener las empresas, y la fecha de la versión española se dio básicamente en noviembre, el 29 de noviembre del año 2007. Esta normativa, esta norma ISO 27001, es básicamente la principal a considerar cuando se tiene en mente implementar dentro de una empresa un sistema de gestión de seguridad de la información. Para ello, se debe de certificar, debe haber una certificación de este sistema de gestión de seguridad de la información a través de auditores externos a la empresa. Es decir, existe una entidad certificadora que tiene que ver con el tema de la gestión de seguridad de la información, ¿ya? O sea, hay una empresa que se encarga de certificar que los procesos de una empresa están llevándose a cabo y que son de calidad, y se obtiene una certificación por eso. A través de su anexo A se contempla pues la lista de objetivos, ¿no?, de control y de controles que debe ser desarrollada, y justamente la ISO 27002, antes denominada 17799, la contempla. La ISO 27002 anteriormente pues sí fue denominada ISO 17799, y básicamente es una guía de buenas prácticas que describe pues los objetivos de control y de controles recomendados en cuanto a lo que es seguridad de la información. Cuenta con 11 dominios, 39 objetivos de control, y escuchen bien, son 133 controles que nos recomienda esta ISO 27002, ¿no?, que tiene que ver todo lo referente a seguridad de la información. Sería bueno que lo revisen para que lo tengan ustedes ahí en cuenta. Muy bien. También existe la ISO 27003, la ISO 27004 y la ISO 27005. Son varias normativas, claro que sí. En la ISO 27003, básicamente es la fase de desarrollo, ¿no? Probablemente haya sido publicado en el año 2009 y contiene pues una guía de implementación de los sistemas de gestión de seguridad de la información,
acerca pues sobre el uso del modelo PDCA, que viene a ser el modelo de planear, hacer, ¿no? Controlar y actuar, ¿no? En inglés es PDCA. Tiene que ver con plan, do, check, act, ¿no? Planear, hacer, ¿no? Verificar y actuar. Esas son las siglas en español. Y los requisitos, pues, de sus diferentes fases de este modelo de PDCA. Y tiene su origen en el anexo B de la norma PS 7799-2 y una serie de documentos que han sido básicamente publicados por la BCI a lo largo de los años y tiene algunas recomendaciones y guías para su implementación. La ISO 27004, en tanto, fue publicado en diciembre del 2009 y aquí pues habla de considerar en este caso una serie de métricas y técnicas, ¿no? De medida que deben ser aplicables para determinar justamente la eficiencia y la eficacia de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información y sobre todo de los controles que están relacionados a ello. La ISO 27005, por otro lado, fue publicado en junio del año 2008. Esta se basa más que todo en la gestión de riesgos de la seguridad de la información. Entonces, si tú quieres un poquito más profundizar sobre el tema de hoy que hemos hablado de gestión de riesgos de TI, podrías revisar la ISO 27005, que habla todo lo referente a gestión de riesgos de seguridad de la información. Y también pues sirve de apoyo, ¿no? Para lo que es la ISO 27001, cuando se quiere pues implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Esto también incluye partes de la ISO 13335, que es la otra normativa. Si te dan cuenta, muchas de las normativas se complementan y es importante que lo tengan en cuenta, jóvenes. ¿Ok? Muy bien. También tenemos la ISO 27006, ¿no? Esta fue publicada en febrero de 2007 y especifica también los requisitos, sobre todo para la acreditación de entidades que tienen que ver con auditoría y certificación de sistemas en lo que es gestión de seguridad de la información. Entonces, si de repente una empresa, ¿no? Quiere obtener una acreditación, ¿no? Con respecto a lo que es auditoría y certificación en lo que son sistemas de gestión de seguridad de la información, tiene que tener aplicado pues esta normativa, ¿no? La ISO 27006, que es indispensable, ¿no? Si es que quiere obtener una certificación de ese tipo. Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta o consulta que tengan? ¿Preguntas? ¿Alguien por parte de ustedes? ¿Estamos claros? Creo que no hay ninguna. Ok. Bien, básicamente, entonces, la clase del día de hoy ha sido un poco dar una mirada en qué consiste, pues, la gestión de riesgos de TI, cuáles son sus fases, cómo tratar los riesgos, considerar también el tema de planes de contingencia, que es importante, y hablar un poquito acerca de los controles de acceso, ¿no? Los principios que rigen, y hemos tratado de resumir las diferentes normativas ISO que existen, haciendo un extracto, más que todo, de lo que representan cada una de ellas y la importancia que tienen, sobre todo cuando se quieren implementar sistemas de gestión de seguridad de la información. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, no me queda más que despedirme y conmigo será hasta la próxima, Dios mediante. Bien, nos vemos, cuídense, que tengan buen día. Chau, chau. Nos vemos, profe. Chao, profe, cuídese. Nos vemos, jóvenes. Por favor, los invito a revisar el material, revísenlo a detalle, revisen los videos introductorios también que están en la plataforma del aula virtual. Eso también te ayuda a tener una orientación previo al tema que se está abordando. Bien, jóvenes, entonces me despido con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.